Bueno, chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro podcast Sin Corte y Sin Norte. Pa. Así es, Crismi, hola, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, Crismi? Gracias por invitarme a este podcast. Qué bueno, mire, el día de hoy tenemos una arquitecta súper conocida y entonces ella viene a hablarnos sobre Campo Baeza y vamos a estar discutiendo sobre el tema. Vamos a ver una de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, por eso fue que hicimos este podcast, para complacer a todos esos estudiantes de Fadula que están. Y además cabe destacar un aplauso porque el día de hoy tenemos quórum y es que Fadula está aquí, un aplauso. Y estamos de aniversario. Estamos de aniversario, felicitaciones muchachos. a todos, 55 años de la inauguración de la Facultad de Arquitectura y nos merecemos un aplauso a todos. Así es, Crismi. Bueno, mira, nuestro podcast se llama Sin Corte y Sin Norte. ¿Por qué? Porque esto pasa a diario. A diario pasa. Cada vez que vamos a entregar un proyecto, Nos viene pasan y calamidades. Sí, todo. llegan y resulta que uno llega, terminé y faltaron los cortes. Mira, yo tengo una anécdota sobre eso. Estaba taller 30. Estaba muy orgullosa porque acababa de aprender un programa nuevo y yo me sentía la mejor de todas. Voy y mando a imprimir a las 5 de la mañana más de 30 planos y yo me pongo a revisar, me los entregaron impresos, no tenían escala, no tenían leyenda y no tenían cortes, no se veía la línea. ¿Qué me tocó? Con un bolígrafo empezar a hacer todo a mano y voy yo con mis 30 planos enrolladitos, entrego. La profesora Luzmila, saludos profe Luzmila, la quiero, marcó mi taller 30, vio ese madre plano y ¿sabes qué fue lo único que vio? ¿Qué? Un cuarto que no tenía puerta y dice, ¿cómo accedo a este cuarto? No, pero es que es chéverísimo. Lo que sucede es que cuando estamos en taller estamos haciendo 20.000 cosas y realmente es como muy difícil entender el edificio y cómo Como hacer un todas todo. las cosas como un todo y empezar a hacer y a trabajar todo lo que es el edificio para poder llegar a un feliz término. Sí, es que es complicado nuestro proceso por la carrera, porque a medida que vamos avanzando, pues nos vamos dando cuenta de que nuestro trabajo es complicado, o sea, es un gran trabajo ejercer como arquitecto y tenemos una gran responsabilidad. Y también de esos lindos profesores que nos marcan y no tan lindos profesores que nos marcan. Por También los queremos. Sí, también los queremos. Un No saludo, digamos profesor nombre, no digamos Miguel nombre. Ángel Guerra. Un beso también para usted, que me despertaba a las 3 de la mañana llorando. Pero sí, o sea, son cosas y personas que nos marcan tanto bien como para mal. O sea, y es en el caso de nuestro arquitecto del día de hoy, que Alberto Campo Baeza, en su proceso de educación, lo marcó, como no tienes idea, su profesor, que se llamaba Alejandro de la Sota. Claro, es que Alejandro de la Sota, ¿por qué nos fuimos por esta vertiente? Porque más allá de hablar de todas sus obras o cómo fue su éxito como arquitecto, lo que nos llamó la atención cuando hablábamos con los estudiantes también de aquí de Fadula, decía cómo el proceso cómo fue el proceso de aprendizaje o de formación hasta llegar a Campo Baeza a ser el arquitecto que pues dejó también un legado en la parte donde se profesionalizó y investigó. Entonces, de verdad, por lo menos Campo Baeza, que fue experto, tuvo un doctorado en el trabajo de la luz a la hora de hacer sus edificaciones, el estudio de cómo la luz influye en los espacios, y la luz y la sombra influyen en los espacios y genera confort, genera distintas sensaciones, que es mucho de lo que se nos habla en los primeros semestres, Crismi. Sí, en Taller 50 yo tengo demasiadas anécdotas. Me pasó algo, nos mandaron un puente, estábamos aprendiendo estructura y mi puente pues era el más básico, elemental, sencillo, corriente, aburrido de todos. Y en el día de la entrega, Roan ve mi maquetita. Crismi, esto es lo más básico de toda la entrega. Pero la magia está en el recorrido interno y cómo usaste la luz. Y creo que cuando vemos un edificio y decimos, qué aburrido es esto, no lo trabajaron de forma geométrica. Pero cuando, por ejemplo, Alberto Campo Baeza es un experto en volúmenes básicos y cuando entras es un mundo completamente. Y eso creo que lo define su arquitectura como elegante y compleja. Claro, lo que sucede es que, como lo decimos, el nivel de formación que tiene el profesor y cómo marca la parte investigativa de sus estudiantes, pues en el caso de Campo Baeza con Alejandro de la Sota, en la parte estructural lo marcó, pero él fue otro punto, porque no solamente llegó y dijo, no, bueno, la parte estructural que también juega un punto
crucial, como lo hablabas tú, de la pasarela, el puente que habías hecho con el profe Roa, sino que en este caso de la Sota, llega siendo un racionalista estructural, teniendo una impronta muy fuerte en ese aspecto. También llega Campo Baeza, analiza todo este desarrollo que tiene este arquitecto y empieza a ver cómo puede meterle un plus a lo que ya estaba haciendo. Yo siento que él agarró lo mejor de su profesor y lo transformó a él, a su esencia. Se agarró lo mejor de él y dijo, bueno, ya con esto voy a desarrollar quién soy y cómo lo voy a usar para desarrollar la arquitectura. Claro, una de las propuestas o de los proyectos que hizo de la Sota fue el gimnasio del Colegio de Maravillas, donde, bueno, es un proyecto ejemplo donde la estructura es el protagonista, ya evidenciado por el uso que tiene, que era un gimnasio, pero entonces podemos ver cómo, a pesar de que es algo que nos hablamos en los talleres y lo hablamos aquí en una discusión que tuvimos, es cómo podemos fusionar lo que aprendimos en un taller y cómo lo podemos aprovechar cuando pasamos a otro nivel. Ejemplo, porque llegué al taller de estructura, me abandono totalmente del proceso de semántica, el trabajo del espacio, porque no, ahorita me enfoco en la estructura. Entonces Campo Baeza en ese proceso de diseño se empieza a unir cómo la estructura puede ser también un aspecto formal para llegar a obtener lo que él buscaba, el juego de la luz. Yo en ese gimnasio, a pesar que la estructura es metálica, él juega con la luz de una manera interesante porque la luz modula el espacio interno y es una unión entre el exterior y el interior como si fuese uno solo. Y de verdad me parece muy interesante en la forma en que él desarrolla eso, a pesar que es un gimnasio. Gracias a la persona que se les quiere. Se les quiere. Claro, ¿qué sucede? Ahorita que hablabas de la palabra modulación, porque cuando hablamos también como arquitecto la geometría juega un papel importante. Incluso esta semana hablamos con el profe Roan cómo podemos modular precisamente una cancha. Entonces vemos que la mayoría, estructuralmente, la modulación juega un papel primordial para poder tener para poder tener ese juego y soportar lo que es la estructura, pero también esa modulación nos permite tener un resultado a la hora de generar esas sombras llenos y vacíos en el espacio. Entonces, bueno, no sé qué opinas. Él se centra más que todo en demostrar cómo él juega con la luz y en la sombra, porque lo podemos ver en todas sus edificaciones. Por ejemplo, acá en la Casa Domínguez, el Alejandro de la Sota, que fue el arquitecto, lo invitó y se desarrollaron juntos, pero el espacio interior se integra también. Entonces, creo que la mayoría de sus obras juegan con eso, ¿no? Entonces, no sé qué te parece a ti esa casa, o sea, cómo la Casa Domínguez te hace sentir, porque es que es algo interesante, el exterior, algo muy volumétrico, el uso de concreto, y cuando entras ya es otra cosa completamente diferente. Claro, porque lo que trata más que todo es ver cómo porque tú lo hablabas, de cómo podemos integrar el espacio exterior con el interior, pero a través de los llenos y vacíos es donde se ve esa conexión y pues algo que vale a destacar, como lo decías, es que lo invitó a trabajar juntos. Entonces vemos cómo el juego y el aprendizaje tanto del estudiante como del profesor, aunque ya en esa etapa no era estudiante, pero sí en una etapa de aprendiz, vemos cómo se puede fusionar y llegar a un proyecto. Es una suerte de que un profesor te diga, mira, vamos a construir o vamos a diseñar juntos. Bueno, pero los profes que nos están viendo, por favor, ya saben, nos pueden escribir. Bueno, no sé qué otra obra te gustaría hablar en este podcast. Bueno, no sé ¿qué te parece si hablamos cómo pasa, cómo fue su parte investigativa de la luz y el juego de la luz en los espacios de parte de Campo Baeza? Lo que pasa es que él hizo toda una maestría, o sea, él es especialista en el uso de la luz natural y él trata en sus obras de usar las menores instalaciones eléctricas posibles, o sea, grandes ventanas, juegos de luces y sombras para evitar el consumo, porque también aparte es muy sustentable sus obras. Claro, porque eso también es
una onda que se empezó a trabajar en en ese momento, donde cómo podemos hacer también los edificios más sustentables y cómo podemos aprovechar el aprovechamiento de la luz natural en los espacios internos y pues para sacarle el máximo provecho a los elementos que nos pueden ayudar. Yo creo que él, para usar como tal, él se desarrolló mucho en casa, o sea, hizo muchas casas sí, se especializó en viviendas y cómo la luz afectaba a cada uno. Por ejemplo, en la casa Turégano, él me parece también muy parecida a las casas autóctonas acá en Mérida, porque él usa el patio central para ventilar, iluminar, y desde ahí el espacio se articula, las habitaciones, cocina, todo, o sea, y es increíble cómo, a pesar de estar en países diferentes, siempre se llega a una misma conclusión. Claro, y algo que cabe destacar es cómo se fue especializando estrictamente en lo que es la vivienda, porque si nos ponemos a ver, muchas veces en la facultad se nos enseñan de mega edificios, mega estructuras, donde vemos que el mayor porcentaje de edificaciones que se construyen pues son las viviendas. Entonces vemos también cómo podemos salir de la casa tipo y empezar a hacer esos juegos de llenos y vacíos para lograr algo que sea interesante. Sí, porque es que, por ejemplo, en esa casa el paisaje se integra dentro de la vivienda. Entonces ya no es solamente el patio central, sino que es el exterior que entra y es todo, o sea, se amarra como un todo, y de verdad que esa obra creo que es una de mis favoritas. Bueno, algo que nos llama la atención, uno de los últimos puntos que vamos a tocar es, él no habla estrictamente, él habla de la esencia, de la búsqueda de la esencia en sus proyectos, que si los traspolamos mucho a lo que se habla aquí en la facultad, es el concepto generador, el que me transmite el espacio. Entonces, ¿qué opinas tú? Porque ambos, donde los dos se encuentran, tienen un punto de encuentro en eso, que decían, o sea, tienen un punto de encuentro en pensar que cada proyecto tiene una esencia o un concepto generador, una idea que es el que le da el sazón. Sí, al pero proyecto. yo creo que eso va mucho más allá de la pedida primero del cliente, las necesidades. O sea, tú como arquitecto tienes que primero escuchar necesidades. O sea, yo necesito esto y esto, y de ahí tú plantas tu sello, ya sea por contexto, materialidad, juego de luces y sombras. O sea, hay edificios donde el sello es la estructura, o hay edificios donde el sello es cómo usaron las instalaciones a su beneficio y cómo eso alimenta y da sustentabilidad al edificio. Entonces, creo que el desarrollo de él como tal, su sello es el juego de la luz y de las sombras y cómo él lo implanta. O sea, que esa es su impronta. Sí. Entonces, bueno, es increíble ver cómo podemos fusionar dos aspectos que a veces lo podemos ver desligado, la estructura y el juego de la luz y los espacios, y cómo podemos llegar a un feliz término a nivel de diseño. No sé qué otra cosa te gustaría comentar. Yo a él sé que va a sonar como muy raro, pero yo a él lo asemejo como con Tadabando, porque los dos se especializaron en las luces y en las sombras. Claro, Tadabando hizo más iglesias. Sí, ya era otro tipo de tipología. Pero él también usa mucho concreto, y Campo Baeza también lo usa. Entonces yo los asemejo un poco. Bueno, algo que yo una vez realicé un proyecto en Taller 40, donde hacía una iglesia, y uno de los referentes que busqué, por cierto, estaba Campo Baeza, Barragán, estaba Tadabando. Entonces vemos cómo podemos darle un valor semántico, que a veces creemos que el valor semántico se lo tenemos que dar replicando una forma y decir, bueno, este es una mariposa, entonces, bueno, es una mariposa el edificio, sino que cómo podemos empezar a reflejar o tener ese valor semántico, y por eso que nos habla la idea, la esencia del proyecto. Entonces, ¿cómo podemos darlo a través de la materialidad, a través de la estructura y todos los elementos que juegan dentro de él? Tener en cuenta de que la arquitectura es todo, o sea, hay que pensar todo y que todo se relacione en sí, porque Rodin siempre nos decía como que él sintió que la arquitectura era un todo cuando vio a su prima
haciendo el esqueleto humano con toda musculatura y dijo, bueno, así como ya veo un todo, un cuerpo humano, pues yo veo toda la estructura como la arquitectura. Claro, entonces al entenderlo como sistema podemos llegar a proyectos que tanto tengan un valor semántico, un valor estructural, pero que se tenga un amarre y se pueda leer como el objeto arquitectónico que se nos enseña desde el principio. Bueno, Crismi, no sé con qué te gustaría cerrar. A mí me gustaría cerrar con la idea de que nuestra esencia también está muy vinculada a las personas que conocemos en la carrera. O sea, nuestra esencia como arquitectos se define por ejemplo, yo tengo muchas cosas tuyas, tú tienes muchas cosas mías, y cada profesor va dejando su granito. Así como Alejandro de la Sota le dejó una gran idea, o sea, le dejó un valor a Campo Baeza, pues nosotros como arquitectos, cuando nos graduemos y descubramos, porque yo todavía estoy en la era de descubrir, de buscar cuál es mi arquitectura, cuando lo descubramos nos daremos cuenta de que personas, profesores, estudiantes o lo que sea, compañeros, nos dejaron algo. Claro, entonces, sin más que decir, yo creo que damos terminada la sección del día de hoy. Para un próximo arquitecto. Para un próximo arquitecto. Y claro que sí, por supuesto, creo que no podemos ya llegar sin cortes y sin norte a nuestras entregas. Así que muchísimas gracias, un aplauso.